Hola y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, francamente, lo cambia todo. Vamos a explorar exactamente cómo la cambiante dinámica del poder global nos obliga a transformar la forma en que pensamos sobre la inversión a largo plazo y la protección del patrimonio. Durante las últimas 3 décadas, la costumbre era separar la geopolítica de las finanzas, ¿verdad? Se asumía que el libre comercio siempre iba a ganar y que las fronteras económicas simplemente irían desapareciendo. Pero a ver, las fuentes actuales nos muestran que vivir con esa mentalidad ya es imposible. Hoy en día, la geopolítica influye de forma súper directa en la toma de decisiones financieras. Entender este vínculo es literalmente el requisito número 1 para no quedar atrapado en la volatilidad actual. Para guiar esta charla, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. 1. El nuevo orden mundial. 2. El coste de la fragmentación. 3. 5 megatendencias de inversión. 4. Resiliencia ante la inflación. Y 5. Oportunidades en la incertidumbre. Así que arranquemos con el punto 1. El nuevo orden mundial y el fin de la globalización tal como la conocíamos. Y es que para entender qué diablos está pasando en los mercados hoy, primero hay que aceptar algo clave. La era de esa globalización tradicional liderada por Occidente se está fracturando. Esto nos lleva a un concepto fascinante que las fuentes resaltan llamado la trampa de Tucídides. Básicamente es una teoría que dice que cuando una potencia emergente desafía a una dominante, el conflicto deja de ser solo una posibilidad y pasa a ser altamente probable. Entonces, esta tensión entre Estados Unidos y China no es solo un berrinche diplomático de turno, no, es un cambio estructural gigantesco. Es una lucha económica, tecnológica y financiera para definir, de una vez por todas, quién va a escribir las reglas del juego en las próximas décadas. Fíjense en esto, no se trata solo de que China esté creciendo dentro de nuestro sistema. Está proponiendo un modelo global totalmente alternativo. Estamos hablando de sus propias infraestructuras, sus propias cadenas de suministro y alianzas estratégicas nuevas. Cuando aparece una alternativa así de creíble, el mundo ya no gira alrededor de un único eje occidental. Y aquí es donde la geopolítica choca de frente con las finanzas. Para quienes invierten a largo plazo, la gran pregunta es si las carteras están realmente preparadas para un mundo donde las reglas occidentales ya no son la norma por defecto. Es un escenario que exige mover las piezas del tablero con muchísima anticipación. Pasemos a nuestra segunda sección, el altísimo coste de la fragmentación, eficiencia versus seguridad. Porque claro, partir al mundo en bloques geopolíticos no sale gratis. Venimos de una economía global que estaba obsesionada con una sola cosa, la reducción de costos. Era el reino de la eficiencia y el outsourcing barato. Pero esa era terminó. Hoy a las empresas y a los países ya no les importa tanto dónde es más barato fabricar un microchip, sino dónde es más seguro. Estamos viendo cómo la seguridad nacional, la inversión gigantesca en infraestructura y la duplicación de cadenas de suministro están reemplazando a la eficiencia pura. Y bueno, priorizar la seguridad por encima del costo significa márgenes más apretados y precios mucho más altos para todo el mundo. Todo esto nos pone frente a una contradicción que sinceramente es increíble. Vemos crisis energéticas, tensiones en el Medio Oriente, rutas comerciales bloqueadas y, sin embargo, los mercados bursátiles siguen rompiendo récords históricos. A simple vista, uno podría pensar que el mercado vive en un universo paralelo, ignorando por completo el riesgo macroeconómico. Pero las fuentes nos dan una analogía brutal al respecto. Dejarse deslumbrar por esos números verdes y perseguir retornos de doble dígito sin medir la volatilidad geopolítica es literalmente como manejar a 200 km por hora con los ojos completamente vendados. Es una locura. Confiar en que el mercado va a ignorar el riesgo para siempre es una estrategia súper insostenible. El riesgo sistémico se está acumulando ahí, bajo la superficie, y tarde o temprano la realidad geopolítica siempre termina ajustando las valoraciones. Lo que nos lleva directo a la sección 3, las 5 megatendencias de inversión para adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, ¿dónde nos refugiamos? La clave es identificar hacia dónde va a fluir el capital obligatoriamente. Según el análisis, las inversiones a largo plazo deben alinearse con 5 sectores estratégicos. Primero, defensa y seguridad. Los presupuestos militares están volando. Segundo, energía. Tanto la tradicional para sobrevivir hoy como la limpia para ser independientes mañana. Tercero, infraestructura y electrificación. Cuarto, el sector industrial y el famoso reshoring, que básicamente es traer las fábricas de vuelta a casa.
Y quinto, materias primas estratégicas. Los gobiernos no tienen opción, van a tener que inyectar capital masivo en estas áreas. Para que dimensionemos la escala de todo esto, miren este número. 800.000 millones de euros. Imagínense esa cantidad de capital. Ese es el plan a 4 años propuesto solamente en Europa, solo para intentar reconstruir su defensa y no depender de nadie más. Ese es el nivel de gasto gubernamental que va a definir la economía. El dinero grande va a fluir hacia quienes construyan esta nueva infraestructura dura, dejando un poco de lado a las empresas de consumo discrecional que dominaron la última década. Entramos a la sección 4. Resiliencia ante la inflación y cómo proteger el poder adquisitivo. Como decíamos, rearmar naciones y mudar cadenas de suministro es carísimo, y ese costo se traduce en una inflación persistente. Las fuentes describen que estamos entrando en una era de represión financiera. Es un término que suena pesado, y con razón. Es cuando los gobiernos, que están hasta el cuello de deudas por financiar toda esta transición, dejan que la inflación corra por encima de las tasas de interés. Es un truco muy viejo para licuar sus propias deudas silenciosamente. El problema, salva a los gobiernos, pero destroza el bolsillo de los ahorradores. Para ponerlo en términos reales, los datos históricos muestran que decidir no invertir, digamos por miedo o precaución, a lo largo de un periodo de 30 años, asegura una pérdida matemática del 53% del poder adquisitivo, más de la mitad. Así que dejar el capital en una cuenta de banco ya no es una jugada conservadora. Hoy por hoy es la forma más garantizada de empobrecerse con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Las fuentes son súper claras. Invertir en resiliencia corporativa pura. Frente a la represión financiera, hay que buscar empresas de altísima calidad donde los beneficios por acción, o EPS, sigan creciendo sin importar el caos mundial. Miren a Microsoft o Google. Pasaron por la crisis financiera de 2008 y la pandemia del 2020, y la tendencia siguió siendo al alza. ¿Por qué? Porque ofrecen infraestructuras tan vitales que todos nosotros y el mundo corporativo seguiremos pagando por ellas pase lo que pase. Esa es la protección real. Llegamos a nuestra última parada, la sección 5, oportunidades en la incertidumbre. El objetivo de integrar la geopolítica a las finanzas es justamente este: construir un portafolio que aguante cualquier tormenta. Porque a pesar de que los noticieros nos bombardean con titulares de terror todos los días, los datos fríos demuestran que a largo plazo, los buenos mercados siguen generando valor constante. Para quienes mantienen la disciplina y aplican el sentido común, las correcciones del mercado no son tragedias, son grandes oportunidades de acumulación. La clave está en no caer en el pánico del día a día. De hecho, las fuentes nos recuerdan una gran frase de Warren Buffett, quien últimamente ve un comportamiento casi de casino en el mercado. Hay demasiada especulación diaria, demasiada gente apostando por emociones y narrativas geopolíticas del momento en lugar de analizar si un negocio es realmente bueno. Para sobrevivir hoy, el inversor inteligente tiene que huir de esa mentalidad de apuesta y enfocarse en empresas que estructuralmente creen valor real a largo plazo. En definitiva, la gran conclusión de este análisis es que el éxito financiero a futuro exige aceptar que la geopolítica reescribió por completo las reglas. La fragmentación, la inflación estructural, la carrera por la seguridad ya no son teorías, son la matemática diaria de los mercados. Así que todo se resume a una reflexión muy profunda, y es la pregunta con la que cerramos hoy. ¿Las estrategias de inversión que tenemos en mente están armadas para un mundo pacífico y eficiente que ya desapareció? ¿O están realmente construidas para resistir y prosperar en las trincheras de este nuevo orden mundial? Hay mucho para pensar,